La gasolinera solitaria. El pasado noviembre decidí viajar en auto hasta la casa de mis padres para celebrar el Día de Acción de Gracias. Vivían increíblemente lejos, como a 20 horas de distancia. Normalmente, me tomaba 3 días haciendo el recorrido con calma, aunque si me apuraba, podía llegar en 2. Ya había hecho ese trayecto antes, y cada vez lo odiaba más, porque la mayor parte era terriblemente monótono. Mis padres tenían un pequeño rancho, en lo que yo consideraba el fin del mundo, así que gran parte del camino atravesaba literalmente la nada. A veces eran campos interminables, otras veces bosques densos que parecían no terminar nunca. Después de horas y horas mirando exactamente el mismo paisaje, todo se volvía insoportablemente tedioso. Aunque debo admitir que la primera mitad del viaje, desde mi ciudad, siempre era tolerable. Al principio, conducía por las típicas autopistas principales, que casi todos usan cuando salen o entran a una gran ciudad. Todo cambió hacia el final del segundo día de manejo, cuando me desvié hacia lo que llamaban una carretera secundaria. Seguía siendo una autopista, pero de un solo carril donde circulaba muchísima menos gente. No había camiones de carga, ni nada parecido. Esa ruta solo conectaba con pueblos pequeños y poco conocidos. Llegué a ese tramo alrededor de las 7 u 8 de la noche, así que no planeaba seguir conduciendo mucho tiempo más. Mi esperanza era encontrar algún pueblo donde pudiera detenerme, tal vez un motel económico o algo similar donde pasar la noche. Continué manejando aproximadamente 2 horas adicionales. La carretera estaba completamente oscura y desierta. Únicamente mis faros cortaban la penumbra entre la niebla espesa. No había visto un solo lugar donde pudiera detenerme a descansar. Entonces, finalmente, cuando apareció una pequeña estación de gasolina, pensé que era mejor que nada y decidí entrar. Esa gasolinera se veía extremadamente antigua. Parecía el tipo de negocio familiar que lleva generaciones en medio de la nada. No vi ni una sola luz a la distancia, ni siquiera indicios de algún pueblo cercano o casas aisladas. Sin embargo, las luces de la estación estaban prendidas y pude usar la bomba para llenar mi tanque sin problemas. Después de cargar gasolina, estacioné mi vehículo a un costado del edificio y entré para preguntar si me permitían dormir algunas horas en el estacionamiento. Cuando entré, había un solo hombre detrás del mostrador. Aparentaba unos 50 años y se quedó completamente sorprendido al verme llegar. Supongo que no era común que los clientes pasaran tan entrada la noche. Le pregunté si podía estacionar mi auto por un par de horas. Inmediatamente me dijo que la gasolinera cerraría en 15 minutos y que él se iría a su casa, pero que si me sentía cómoda pasando la noche en el lugar vacío, a él no le importaba en absoluto. Le agradecí su amabilidad y compré un par de bebidas energéticas para tener listas por la mañana. Luego regresé a mi automóvil, pero mientras repasaba mentalmente la conversación, algo me pareció extraño en sus palabras cuando dijo si me sentía cómoda. Sonaba como si estuviera insinuando que no debería sentirme cómoda, o que la mayoría de las personas del área definitivamente no se sentirían así. Intenté convencerme de que tal vez se refería simplemente a que la mayoría de la gente no acostumbra a dormir en sus vehículos, y no a que dormir en mi auto en ese lugar específico fuera problemático. Volví al coche, recliné el asiento completamente hacia atrás y programé la alarma. La puse para las 3 de la madrugada, lo cual serían unas 4 horas de sueño. Después de 15 minutos, escuché al empleado cerrar la gasolinera con llave y alejarse en su vehículo. Miré alrededor mío. Ahora, sin las luces artificiales encendidas, todo estaba completamente oscuro, y el silencio era absoluto. Honestamente era bastante inquietante estar completamente sola en ese lugar. Cerré los ojos nuevamente. Sinceramente no estoy segura si logré quedarme dormida o no, porque mantuve los ojos cerrados durante tanto tiempo, al menos 1 hora completa, cuando de repente escuché el inconfundible sonido de neumáticos arrastrándose sobre la grava fuera de la estación. El sonido se acercaba cada vez más hasta que finalmente abrí los ojos para ver qué estaba sucediendo. Sentí que mi corazón comenzaba a latir aceleradamente cuando vi una camioneta oscura estacionada justo al lado de mi automóvil. ¿Qué demonios hacían allí a esas horas? Tampoco tenían las luces encendidas, lo cual era aún más extraño. No podía ver al conductor ni distinguir nada más aparte de la silueta de la camioneta, recortada contra la oscuridad profunda que la rodeaba. Pero estaba orientada de frente hacia mí, así que tuve la sensación de que quienquiera que estuviera dentro podía verme perfectamente.
Me sentí extremadamente incómoda y no quise arriesgarme a quedarme ahí. Rápidamente levanté el asiento, encendí el motor y salí de ese lugar lo más rápido posible. Esperaba sinceramente que no fuera nada grave, pero la manera en que todo había sucedido me pareció extremadamente sospechosa. Una gasolinera vacía y cerrada en medio de la nada absoluta, y una camioneta decide entrar con todas sus luces apagadas y se detiene exactamente frente a mi coche. No podía imaginar cómo eso no era algo peligroso. Salir de allí y regresar a la carretera principal me hizo sentir considerablemente más segura. Sin embargo, apenas me había alejado como un cuarto de milla de la gasolinera cuando mi auto chocó contra algo que estaba en medio del camino de grava. Apenas lo vi iluminado por mis faros delanteros antes de que mi neumático pasara directamente sobre el objeto, y el golpe sonó bastante fuerte y seco. Me hice a un lado rápidamente y miré por el espejo retrovisor, pero no pude distinguir bien qué era. Así que estacioné el vehículo y salí nuevamente. Noté inmediatamente lo silencioso que estaba el exterior. Solo el viento frío soplaba mientras caminaba por la calle vacía e intentaba ver qué había golpeado. Parecía una bolsa de lona grande, pero realmente enorme. Y honestamente, la razón por la que sentía tanta curiosidad como para salir a investigar era porque se parecía mucho a una bolsa para cadáveres. Quizás era simplemente mi tendencia a pensar siempre en lo peor, pero ni siquiera me acerqué lo suficiente cuando escuché el lejano sonido de neumáticos arrastrándose nuevamente por la grava del camino. Levanté la mirada y no vi nada excepto obscuridad absoluta, mientras el sonido se acercaba progresivamente. Corrí de regreso hacia mi automóvil y me subí de inmediato. Miré por el espejo retrovisor y el sonido se hizo considerablemente más fuerte antes de que la camioneta apareciera repentinamente iluminada por mis luces traseras. Parecía que venían a una velocidad increíble, pasando justo por encima del objeto en la carretera, frenando violentamente y desviándose detrás de mi vehículo hasta detenerse bruscamente. La puerta delantera y la lateral se abrieron simultáneamente y 2 hombres saltaron afuera, pero para ese momento yo ya estaba acelerando hacia adelante nuevamente. No podía creer cuánto me temblaban las manos mientras intentaba marcar el 911 en mi teléfono. Cada vez que lograba llamar, la llamada se conectaba apenas un par de segundos antes de cortarse la línea porque no tenía señal en esa área. Afortunadamente, no creo que la camioneta me persiguiera porque nunca los volví a ver en mi retrovisor. Ese tramo de carretera duró aproximadamente 45 minutos antes de encontrar un camino diferente que conducía hacia una zona más poblada. Llamar a la policía en ese momento probablemente no ayudó demasiado considerando el tiempo transcurrido, pero lo hice de todas maneras porque necesitaba reportarlo. Media hora después recibí una llamada de vuelta diciéndome que no habían encontrado absolutamente nada en el área que les indiqué. El resto del viaje hacia casa de mis padres, y sinceramente, todo el camino de regreso semanas después, estuve realmente aterrada por lo que podría haberme sucedido esa noche. No tengo idea de qué hacía ese camión en ese lugar, ni qué vi exactamente en medio de la carretera oscura, pero pensar en las posibilidades de lo que pudo haber sido todavía me da escalofríos por todo el cuerpo. Nunca volví a tomar ese camino específico y no tengo información alguna sobre lo que realmente pudo haber ocurrido esa noche. Segunda historia: el pueblo fantasma. Años después, estaba viajando prácticamente de la costa este hacia la costa oeste del país. Tenía planes de reunirme con algunos amigos en California, pero también estaba haciendo el viaje por carretera simplemente por la experiencia y diversión. Solo había volado anteriormente a ciudades individuales del oeste, así que estaba genuinamente emocionada por explorar o al menos conducir por otras regiones que nunca había visto. Tenía toda mi ruta cuidadosamente planeada con anticipación, pero al tercer día conduciendo, entré en un tramo de la carretera que estaba en construcción. Mi aplicación de mapas me indicó que había un cierre de carretera más adelante y me redirigió para que saliera de la autopista principal y tomara una pequeña carretera de un solo carril que bordeaba paralelamente la autopista cerrada. Enseguida noté que ningún otro automóvil parecía tomar la salida cuando yo lo hacía. Todos giraban en direcciones completamente diferentes. Sin embargo, asumí que simplemente se dirigían a destinos diferentes al mío. Tal vez había una ciudad importante por esa zona o algo similar. Realmente no lo sabía porque no conocía esa área en absoluto. No me preocupaba demasiado porque mi aplicación de mapas me indicaba claramente que fuera por ese camino y de todas formas prácticamente iba en línea recta siguiendo la dirección de la autopista. La única diferencia notable era que se trataba de una carretera considerablemente más pequeña y con un límite de velocidad bastante más bajo. Creo que llegué a esa carretera alrededor de las 7 de la tarde, así que ya estaba completamente oscuro afuera.
Debo mencionar que este viaje ocurrió justo a principios de invierno y nevó ligeramente durante esta parte del trayecto, lo cual hacía todo más complicado. En fin, a medida que avanzaba por esa carretera solitaria, me di cuenta de lo increíblemente vacía que estaba y finalmente se desvió de la carretera principal hacia lo que parecía absolutamente nada. No tenía la menor idea de hacia dónde me estaba llevando exactamente, pero mi aplicación de mapas continuaba indicando que seguía yendo en la dirección correcta, y el tiempo estimado para llegar a mi destino final parecía completamente normal, así que decidí confiar en que aún iba bien. Después de al menos una hora entera de conducir, vi un conjunto de luces a lo lejos en la oscuridad. Parecía ser un pueblo pequeño, lo cual fue excelente porque me estaba quedando peligrosamente sin gasolina. Unos minutos después, me acerqué lo suficiente para darme cuenta de que ese grupo de luces en realidad solo consistía de aproximadamente 15 o 20 edificios pequeños. Ninguno de ellos tenía más que un par de pequeñas luces exteriores encendidas. El diminuto pueblo se veía muy antiguo, deteriorado y, honestamente, completamente desierto. Sí, había algunas luces encendidas aquí y allá, pero aún así la atmósfera se sentía verdaderamente extraña. Conduje lentamente hasta la estación de gasolina, un pequeño edificio vacío ubicado a las afueras del pueblo. Había una luz parpadeante colgando del alero del techo y la bomba de gasolina parecía estar funcionando correctamente, así que salí de mi automóvil y comencé a llenar mi tanque. Curiosamente, había otro vehículo en la gasolinera en ese momento. Era una pequeña camioneta grisácea estacionada en la bomba directamente frente a la mía. Las ventanas no tenían ningún tipo de polarizado, así que podía ver claramente a través de ellas hacia el interior. Parecía que llevaba un montón de cosas adentro, maletas y otros objetos. Parecía que también estaban haciendo un viaje largo por carretera, pero no había absolutamente nadie dentro del vehículo, y tampoco había nadie afuera junto al coche. No estaba segura de dónde podría estar el conductor porque la estación de gasolina estaba claramente cerrada a esas horas y esa camioneta definitivamente no pertenecía a alguien de este pueblo fantasmal. Parecía que simplemente estaban de paso, igual que yo. Comencé a sentirme considerablemente más incómoda. El pueblo entero tenía una atmósfera profundamente inquietante. Además, estaba extremadamente tranquilo, casi de forma antinatural. El silencio sepulcral me daba escalofríos cada vez que miraba hacia la oscuridad circundante y las calles completamente vacías. Para empeorar las cosas, la gasolina se estaba llenando ridículamente lento. Tardaba literalmente 1 minuto completo en llenar un solo galón, lo que probablemente ni siquiera alcanzaría para llegar hasta el siguiente pueblo, donde quiera que ese estuviera. Y creo que fue después de aproximadamente 2 minutos esperando, en ese silencio absolutamente inquietante, que escuché un grito repentino a lo lejos. Era definitivamente una voz masculina pidiendo ayuda desesperadamente. Estaba tan nerviosa que me sobresalté violentamente y me golpeé el hombro contra la bomba. Miré inmediatamente hacia la dirección de donde provenía el grito, pero solo había oscuridad total. Había algo en esa voz que simplemente no me cuadraba en absoluto. Me alejé varios pasos de mi automóvil para tener una mejor vista de toda el área circundante. Entonces el hombre volvió a gritar pidiendo ayuda. Esta vez el sonido estaba mucho más cerca, como si proviniera de la oscuridad justo afuera de los límites iluminados de la gasolinera. Miré fijamente hacia la oscuridad durante aproximadamente 20 segundos completos, escuchando el inquietante silencio que siguió a su voz, antes de que un movimiento repentino en el lateral de mi campo de visión llamara mi atención. Parecía que alguien estaba corriendo en la oscuridad hacia la parte trasera del edificio de la gasolinera, y casi inmediatamente después de verlo, algo más se movió en otra sección diferente de la oscuridad. Sentí que me estaba volviendo completamente paranoica y mi instinto visceral me gritaba que saliera de ese pueblo inmediatamente. Rápidamente comencé a sacar la manguera del surtidor de mi tanque. Mientras lo hacía apresuradamente, escuché claramente a varias personas corriendo por el césped, justo afuera de los límites de luz de la gasolinera. Me apresuré a subir al automóvil lo más rápido posible y fue exactamente en ese momento cuando varios tipos salieron corriendo desde la oscuridad, claramente coordinados según algún tipo de plan premeditado. Empezaron a correr directamente hacia mí justo cuando logré poner el coche en marcha. Salí acelerando a toda velocidad y volví a la carretera desierta tan rápido como pude. No dejaba de pensar en ese vehículo vacío que estaba ahí, como si estuviera en medio de un viaje largo, como si tal vez yo hubiera llegado apenas unos minutos después que ellos. ¿Acaso la persona que estaba pidiendo ayuda desesperadamente en la oscuridad había sido atacada por los mismos hombres que acababa de ver?
O quizá fue la persona que pedía ayuda quien había traído al otro conductor hasta ese lugar, solo para que le hicieran quién sabe qué cosa horrible. Ni siquiera había una comisaría de policía en ese pueblo diminuto, así que aunque reporté la situación apenas tuve señal telefónica, no tengo la menor idea de si realmente fueron a investigar lo que había sucedido. Nunca supe absolutamente nada sobre lo que realmente pasó en ese pueblo esa noche. Tercera historia. El área de descanso. Tenía 23 años y estaba viajando por todo el país en una furgoneta pequeña. No era una de esas furgonetas elegantes y completamente equipadas que ves en redes sociales. La mía no era grande en absoluto y básicamente solo tenía un colchón en la parte trasera con un montón de mis pertenencias amontonadas, en cajas de cartón por todo el piso disponible. Mis padres vivían en la costa oeste, hacia donde me dirigía para guardar muchas de mis cosas en su casa, mientras resolvía mi situación de vivienda. Fue todo un desastre, la verdad. En fin, era la primera vez que conducía una distancia tan larga sin alojarme en ningún hotel durante el trayecto. El primer día completo transcurrió de manera relativamente decente. Fue agotador física y mentalmente, pero manejable. Creo que conduje un total aproximado de 14 horas ese día. Así que cuando finalmente me sentí lista para detenerme a dormir, eran alrededor de la medianoche. Había un letrero en la carretera que indicaba un área de descanso a 20 millas de distancia y asumí que habría un montón de camioneros y otros vehículos durmiendo allí durante la noche. Sin embargo, al llegar y detenerme, me di cuenta de inmediato de lo absolutamente equivocada que estaba en mi suposición. El área de descanso estaba ubicada al final de una rampa de salida de la autopista principal y se adentraba profundamente en una zona boscosa con árboles densos que impedían completamente la vista hacia la carretera. No había ni un solo automóvil ni camión estacionado. Cuando aparqué mi furgoneta y miré cuidadosamente a mi alrededor, tuve una sensación realmente inquietante en el estómago. Estaba tan apartado y completamente aislado de la autopista principal, y sin nadie más alrededor en absoluto, me sentí casi como si estuviera estacionada en un edificio abandonado en medio de un bosque completamente desolado. Uno pensaría que la sensación sería de estar completamente sola sin nadie cerca, pero curiosamente era exactamente lo contrario. Apagué el motor de la camioneta y salí para entrar al edificio de baños y usar las instalaciones. Ni siquiera se escuchaban los coches pasando por la carretera distante. Solo era el tranquilo y constante sonido de las cigarras cantando en los árboles circundantes. Entré en el edificio del área del descanso y estaba sorprendentemente limpio. No estaba segura si eso significaba que había mucha gente que lo usaba regularmente o exactamente lo contrario. Sin embargo, al volver caminando hacia mi furgoneta, volví a sentir esa sensación profunda de inquietud en mi interior. El bosque que me rodeaba por todos lados era extremadamente denso y casi parecía que algo o alguien estaba acechando allí entre los árboles. Por supuesto, atribuí esa sensación principalmente a los nervios por ser la primera vez que dormía en una furgoneta en un área de descanso pública. Y nada más que eso. Entré en la parte trasera y corrí una cortina gruesa por delante de la cabina del conductor, bloqueando completamente la vista hacia la parte trasera, donde dormiría. Luego me recosté en el colchón y a pesar de toda la inquietud que sentía, estaba tan absolutamente agotada que me quedé dormida casi instantáneamente. Pero en medio de la noche, me desperté abruptamente al escuchar voces masculinas afuera de mi camioneta. Me incorporé rápidamente en el colchón y escuché con mucha atención. Parecía que dos hombres diferentes estaban hablando afuera de mi vehículo, tal vez en el espacio de estacionamiento directamente al lado del mío. Miré la hora en mi teléfono. Eran exactamente las 3 de la madrugada. Pensé que era casi imposible que el estacionamiento pasara de estar completamente vacío cuando llegué
a estar tan lleno como para que alguien decidiera estacionarse exactamente junto a mí. Pero realmente esperaba que esa fuera la explicación. Me levanté con cuidado y corrí las cortinas apenas lo suficiente para asomar mi cabeza y mirar hacia afuera. Miré hacia el área de estacionamiento y no vi ningún otro vehículo en absoluto. Entonces miré por la otra ventana lateral y al instante me encontré cara a cara con un hombre que me observaba fijamente desde el otro lado del vidrio. Me quedé completamente paralizada del shock y el hombre se escondió rápidamente detrás de las paredes de la furgoneta, alejándose de la ventana donde yo podía verlo. Retrocedí inmediatamente y cerré las cortinas de golpe. Me quedé completamente paralizada nuevamente sin saber qué hacer. Escuché a ambos hombres susurrar entre sí afuera antes de que se hiciera un silencio absoluto de repente. Ninguno de los dos hablaba y no escuché ningún tipo de movimiento en absoluto. Debí de esperar al menos 5 minutos completos para atreverme a correr ligeramente la cortina y mirar cautelosamente a mi alrededor. Aparentemente, los hombres se habían ido completamente. Miré en todas partes, incluso revisé cuidadosamente por los espejos retrovisores, pero no estaban en ninguna parte visible. Debieron haberse escabullido silenciosamente de vuelta hacia el bosque denso, lo que me inquietó incluso más que antes. Tomé mis llaves con manos temblorosas, encendí el motor de la camioneta y salí del área de descanso lo más rápido posible. No había absolutamente ninguna posibilidad de que durmiera allí después de eso. Empecé a conducir de regreso hacia la rampa, y no sé si la luz de advertencia en el tablero aún no se había encendido, o si estaba demasiado concentrada en alejarme de ese lugar como para darme cuenta de inmediato, pero llegué justo a la mitad de la rampa que conducía hacia la autopista, cuando noté que mi camioneta tenía muchísimas dificultades para ganar velocidad normalmente. Entonces finalmente vi una luz roja intermitente en el tablero de instrumentos. Era la indicadora de la rueda trasera derecha, y en cuanto la vi iluminada, también la sentí físicamente. Sentí como si la rueda completa se estuviera arrastrando pesadamente por el pavimento. Miré inmediatamente al espejo retrovisor y se notaba todavía más claramente desde ese ángulo. Se me encogió completamente el estómago del miedo. Tenían que haber sido esos hombres que estaban afuera de mi camioneta los responsables. Hice absolutamente todo lo posible por no entrar en pánico total, pero los pensamientos más aterradores comenzaron a inundar mi mente sin control. Miré frenéticamente por todos los espejos, asegurándome constantemente de que los tipos no estuvieran subiendo la rampa por ningún lado mientras pensaba desesperadamente en la mejor manera de salir de esta situación peligrosa. El gran problema era que, como me había detenido en una pendiente pronunciada desde el camino que conectaba con la autopista principal, la camioneta simplemente no podía subir esa inclinación con el neumático completamente desinflado. Y entonces escuché algo moviéndose afuera en la oscuridad. Miré directamente hacia el bosque denso que tenía a mi lado izquierdo. Me quedé mirando fijamente durante un segundo completo, sintiendo la tensión aumentar dramáticamente en mi pecho antes de que alguien llamara repentinamente a mi ventana lateral. Era ese tipo que había visto antes, ahora sonriendo ampliamente y tocando insistentemente mi ventana. «Oye, ¿necesitas ayuda con eso? Puedo cambiarte ese neumático si lo necesitas. No creo que salgas de aquí pronto con la rueda en ese estado», dijo con una voz inquietantemente tranquila y controlada. Me pareció realmente escalofriante que no hubiera aparecido en ningún vehículo ni nada similar, y que nunca mencionara en absoluto al otro tipo con el que sabía perfectamente que lo había escuchado hablar antes. Estaba tan absolutamente asustada que ni siquiera le respondí una sola palabra. Saqué mi teléfono celular y empecé a marcar inmediatamente el 911, con la esperanza de que el hombre al verme llamando a la policía se asustara lo suficiente como para irse del lugar. Pero el hombre volvió a tocar la ventana con más insistencia, repitiendo que me ayudaría y que realmente no necesitaba llamar a nadie para algo tan simple. Cuando comencé a explicarle mi situación exacta al operador de emergencias, el hombre se puso considerablemente más agresivo, golpeando la ventana con fuerza e incluso intentando abrir la puerta de mi vehículo. Fue exactamente en ese momento cuando supe con certeza que no podía esperar a que llegara la policía al lugar. Tenía que irme de inmediato sin importar las consecuencias. Puse la camioneta en reversa y empecé a bajar lentamente por la rampa en retroceso. No voy a mentir al respecto, sonaba exactamente como si la furgoneta entera se estuviera muriendo. El roce constante y golpeteo irregular de la rueda destrozada, sabiendo perfectamente que podía desprenderse por completo en cualquier momento y dejarme incluso más varada, era absolutamente aterrador. El hombre también decidió seguirme,
intentando activamente perseguir mi furgoneta en reversa hasta el área de descanso donde había estado estacionada. Una vez que logré regresar al estacionamiento del área de descanso, pisé el acelerador a fondo sin importarme nada más. Esta vez no me detuve en absoluto en la pendiente y mi camioneta apenas logró llegar tambaleándose hasta la autopista principal. Conduje durante un buen rato en el hombro de la carretera, un neumático haciendo un ruido absolutamente horrible y probablemente destrozando permanentemente mi camioneta en el proceso. Luego finalmente me detuve en un lugar bien iluminado y esperé a que llegara la policía. Los hombres aparentemente no tenían ningún vehículo propio y no me persiguieron hasta la autopista principal, probablemente porque el área de descanso estaba tan aislada y podían salirse con las suyas allí sin testigos de ningún tipo. Pero cuando finalmente llegó la policía a buscarlos al área de descanso, ya no estaban en ninguna parte. Estoy bastante segura de que ese lo habían planeado desde el principio cuando vieron estacionar ese camión con ese remolque cargado con media mudanza y sabían que eran probablemente un buen objetivo para eso. Si me hubiera quedado dentro de mi camioneta sin intentar escapar, los hombres habrían forzado violentamente la entrada de alguna manera. Y si hubiera abierto la puerta voluntariamente, o hubiera dejado que el hombre intentara arreglar mi neumático, que obviamente ellos mismos habían pinchado intencionalmente, probablemente el otro tipo estaba escondido en el bosque cercano esperando pacientemente para abalanzarse sobre mí en el momento indicado. No estoy completamente segura de qué pretendían realmente hacer conmigo. Quizás era simplemente robarme la furgoneta y absolutamente todo lo que contenía dentro. Pero, considerando todo lo que sucedió esa noche y la forma en que actuaron, parece bastante improbable que me dejaran simplemente como testigo de sus acciones. Así que tengo la fuerte sensación de que esa noche estuvo verdaderamente a punto de ser la última de mi vida.